Y continuamos, el siguiente tema es conductas y reacciones del consumidor y los canales de venta frente a la crisis sanitaria y los precios. Para este tema nos acompañará doña Vivian Galvez, que es directora regional de Kantar World Panel. Precisamente ella nos dirá esta tarde y nos actualizará en un tema vital para nuestra industria, ¿qué está pasando por la mente del consumidor y cuál es la tendencia de los canales de venta? Les hablo un poquito de doña Vivian. Ella es Country Manager de Kantar para Centroamérica, posee licenciatura en Mercadeo, posgrado en Ingeniería de Negocios y maestría en Dirección de Medios de Comunicación. Conferencista e investigadora con más de 21 años de experiencia en toda la región de Centroamérica. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Vamos a dejar por acá, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la presentación y de verdad empiezo haciendo una reflexión de estar hoy parada el día de hoy acá. No sé a ustedes, pero a mí definitivamente me vuelve a llenar de energía estar en un evento de esta magnitud, volvernos a ver, estar nuevamente reunidos después pues de la parte o de la fase más aguda de la pandemia. Así que muy agradecida, ¿verdad?, de estar hoy acá. Me parece que tenemos muchas cosas por agradecer y yo pues especialmente lo siento como un privilegio estar hoy acá con ustedes. Vamos entonces ahora sí pues a entrar de lleno a conversar el día de hoy. La idea es poderles dejar pues información siempre que pueda resultar útil para su industria y pues nuevamente podemos compartir acá en este foro. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes Shopper Insights, o lo que nosotros denominamos pues información de lo que está haciendo el consumidor y cómo han cambiado sus hábitos también tras la pandemia y no solo la pandemia, obviamente tras todos los eventos que están sucediendo alrededor del mundo. Entonces, el día de hoy voy a estar hablando pues de muchos temas enfocados al consumidor, pero sabiendo de antemano pues que el contexto en el cual estamos es pues sumamente adverso. De verdad agradezco a los excelentes expositores que me antecedieron porque le dieron marco a lo que yo voy a conversar para ya meterme yo de lleno a hablar pues del consumidor, de lo que hace el consumidor latinoamericano en el mundo y por supuesto el consumidor tico. Sabiendo que estamos, como les digo, pues en un contexto adverso en temas de materias primas, combustibles, esto yo ya no lo voy a cubrir porque ustedes tuvieron una excelente disertación anteriormente, también pues lo complejo que está el mundo de las materias primas, pero entonces mi parte más relevante de la presentación hoy es irnos de lleno a entender cómo se comporta la canasta del consumidor y como les comento, qué cambios ha habido, cómo han afectado pues el comportamiento de compra que se da en el shopper hoy por hoy. Entonces voy a cubrirlo desde diferentes ángulos. Vamos a estar hoy, primero que nada, entendiendo en números globales, números que se dan alrededor del mundo, y me gusta empezar con lo que creo que pueden ser buenas noticias ante pues, contextos adversos que sabemos que es la realidad que hay. Pero ¿por qué digo buenas noticias? Porque realmente tenemos conocimiento que ante contextos de crisis como el que se está viviendo actualmente, entonces lo que tiende a pasar con el consumidor es que otra vez tiende a llevar su gasto principalmente hacia la canasta de consumo masivo. Ya lo decía anteriormente la persona que estaba compartiendo con ustedes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sucede con las materias primas. Pues es que en un momento en el cual hay crisis, pues el consumidor, por supuesto, lo que va a priorizar
es lo básico, y lo básico es principalmente lo que denominamos canasta de FMCG o de Fast Moving Consumer Goods, que son pues la canasta de consumo masivo. Y en canasta de consumo masivo, pues lo que mayor peso continúa teniendo, pues es la industria de alimentos y bebidas. Y ahí ven ustedes precisamente el mix, cómo cambia para el presente año, en donde se disminuye el gasto hacia otros gastos. Entonces, claro, sacrificamos otros gastos, sacrificamos las salidas fuera de casa, sacrificamos vacaciones o gasto quizás incluso en educación o en salud o en telecomunicaciones, en lo que querramos, ¿no? En other expenses está todo lo demás que gastamos, y FMCG tiende a crecer y crece aún más, que es la tercera gráfica que ustedes ven ahí, en hogares con niños. Entonces, nuevamente hablándole directamente a la industria alimentaria, que siempre han sido pues un target sumamente relevante para nuestra industria, que es pues los hogares en donde hay niños. Esto es niños 12 años o menos. Eso entonces en relación a lo que va a pasar y lo que está pasando ya. La concentración del gasto se va a canasta de consumo masivo. Veamos ahora que, por supuesto, lo que sí hay es un consumidor que hoy por hoy está perdiendo poder adquisitivo. Estos números y esta primera introducción, todos son números globales, son números a total global. Son números que vienen de los más de 60 países en donde Kantar tiene medición. Entonces, tenemos las 5 cestas que medimos que tienen que ver con alimentos, bebidas, lácteos, productos de cuidado personal y productos de cuidado para el hogar. De todas estas industrias, vemos acá, vamos a regresar vemos acá cuántos son el número de unidades de productos que se pueden comprar con $100. Entonces, a nivel global, se compraban 52 productos diferentes con $100 hace 2 años. Y hoy estamos pudiendo comprar 40 productos. Eso significa una pérdida de poder adquisitivo de 23%. Esa es la pérdida de poder adquisitivo que tiene hoy por hoy el consumidor en alimentos a nivel global en los últimos 2 años. Por supuesto, hay pérdida de poder adquisitivo en todas las cestas. En bebidas cae 19 y en lácteos cae 23. No hay muchas diferencias entre cestas. Entonces, al final, pues obviamente lo que vamos a estar hablando más adelante es que el consumidor está en una cesta en donde, pues obviamente está pagando cada vez más caro los productos en su realidad. Anteriormente vimos toda la parte macroeconómica, que por supuesto nos da la teoría. Esto lo que nos está dando es la práctica, lo que realmente hace el consumidor, lo que está pasando entonces en los mercados, en la realidad. Tenemos otro punto importante que decir, y aquí ya entramos a números de Latinoamérica, en donde vemos que la realidad es que mientras más adverso es el escenario macroeconómico, también más retado se ve el crecimiento de la canasta de consumo masivo. Por ejemplo, en este gráfico hacia el lado izquierdo, ustedes tienen los países que tienen menos nivel de desempleo en estadísticas oficiales, digamos, reportado, y tenemos también los países con menor nivel de inflación. Y a su vez está entonces directamente correlacionado con ser los países que tienen entonces mayor nivel de crecimiento en la canasta de consumo masivo. Por ejemplo, el caso de Ecuador, que crece un 1.8% y es prácticamente el único país de Latinoamérica que está hoy con crecimientos. Así también es uno de los que menos pierde poder adquisitivo de un año a otro. Por el contrario, hacia el otro lado, hacia el otro extremo de la gráfica, pues estaría el caso de Argentina, que es el más complejo, más alto nivel de desempleo, más alto nivel de inflación y por tanto creciendo mucho menos, de hecho no creciendo, sino cayendo la canasta de consumo masivo. Es decir, aún en este caso, en donde el comer y el beber es la prioridad, en donde hay más complejidad macroeconómica, entonces el consumidor está racionalizando más su consumo.
Centroamérica lo vemos ahí, está más o menos en el medio, está alrededor de 0,3 negativo de caída de consumo masivo, pero el caso de Centroamérica yo lo voy a abordar ya más adelante en específico. Aquí seguimos viendo como benchmark el caso de lo que sucede en Latinoamérica. Voy ahora a mostrar entonces cómo esto impacta los volúmenes de compra. Y es que hoy voy a estar hablando mucho del tema de volumen, porque si vemos el tema de valor, pues en prácticamente todos los casos en valor hay crecimientos impactados directamente por aumento de precios, por aumento de inflación. Entonces, no nos deja ver realmente lo que está pasando. Pero cuando vemos volumen, allí sí vemos países entonces que están con mayores efectos de disminuciones de consumo. Los países nuevamente con mayores disminuciones son Argentina, Colombia, Centroamérica, Brasil y luego tenemos la media de Latinoamérica. Esto actualizado al mes de marzo del 2022. Por el contrario, Ecuador está más bien nuevamente hacia el lado positivo, siendo de los que en volumen aún no se está viendo impactado. Eso, digamos, en el contexto latinoamericano. Lo que está haciendo el consumidor y lo que está ocasionando estas pérdidas de volumen es que el shopper está yendo a comprar con menor frecuencia. El tema de la frecuencia de compra ya había sido impactado en la pandemia. En la pandemia lo que sucedió es que definitivamente fuimos a comprar con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque hubo confinamiento. Había países como el caso de Panamá en donde incluso habían días específicos en donde se podía salir a hacer compras. Entonces, ¿cómo no se iba a afectar la frecuencia de compras? Si solo se podía salir los lunes o los miércoles y además había días para que salieran hombres y mujeres, ¿verdad? Había cuántos memes no vimos al respecto de estos temas y le tocaba salir y le pidió leche y lo que le llevó fue crema, ¿verdad? Le tocó a la señora hacer el cereal con crema. Entonces, verdaderamente la frecuencia se vio afectada, pero en la pandemia la diferencia es que comprábamos en volúmenes grandes. El fenómeno de la pandemia en términos de la canasta de consumo masivo pasó que comprábamos con menos frecuencia, pero el ticket se elevó significativamente. Compramos en mayor volumen, se desarrollaron los empaques grandes, los empaques familiares, pero es que había presupuesto y no había los impactos de inflación que tenemos en el 2022. Hacia el 2022, por el contrario, lo que sucede es que la frecuencia no la recuperamos, seguimos con una frecuencia de compra baja, pero encima los volúmenes de compra empezaron a caer. No solamente compro con menos frecuencia, sino que compro menos volumen cada vez que compro. ¿Por qué compro menos volumen? Porque pues está todo más caro, porque todo tiene un precio más alto. De hecho, en este gráfico está el gráfico de precio. Los precios, acá es la línea que está punteada, llegan a un 141 de index, tomando como base 100 el inicio del 2019. O sea, si hacemos una base 100, el precio en el segundo Q 2019, hoy por hoy tenemos precios en Latinoamérica 41% más caros que hace 2-3 años. Entonces, eso es lo que está impactando definitivamente al consumidor. Aquí, con este gráfico, entro ya a hacer un zoom directamente al caso de Centroamérica. Y así nos vamos a ir, ¿no? Hablamos de global, hablamos de Latinoamérica, ahora entremos a Centroamérica y por último, por supuesto, voy a hacer el zoom a Costa Rica específicamente. En el caso de Centroamérica, tenemos entonces lo primero y que visualmente se puede apreciar en la gráfica es que estamos con una canasta de consumo masivo significativamente más grande que la que teníamos previo a la pandemia. Es decir, la pandemia definitivamente aportó a que la canasta creciera de manera significativa y que los hogares, pues entonces al pasar más tiempo en el hogar, pues por supuesto se consumió más en el hogar. Se afectó mucho el out of home, ya lo sabemos, ¿no? O sea, se afectó mucho el out of home, me refiero a toda la parte obviamente de consumo fuera del hogar. Entonces,
canasta sumamente creciente. Sin embargo, cuando entra el 2022, y pueden ver ustedes la última parte de la gráfica, este crecimiento ya se empezó a frenar, ¿verdad? Y se frenó principalmente en volumen. El valor, como repito, pues se va a mantener creciente, impactado por el aumento de precios. Entonces, en Centroamérica, eso sí, mantenemos una canasta que es bastante más grande y más importante de la que teníamos en el 2019. Siguiendo con el hábito de compra del consumidor, acá ya más bien lo que tenemos entonces es el chart que yo compartí al inicio, pero ahora específicamente de Centroamérica. Ya en Centroamérica lo que vemos es entonces un consumidor que está llevando menos unidades por acto de compra y está también pagando precios promedio más altos. Entonces, llevo menos producto porque cada producto es más caro. Entonces, lo que tenemos hoy es un consumidor que compra menos cada vez. En el caso de Centroamérica, compra menos principalmente por menor frecuencia de compra. En el caso de Costa Rica, y ya lo voy, me adelanto un poco a la historia que les traigo hoy, pero Costa Rica es uno de los pocos países en donde empieza a haber crecimiento otra vez de tamaños más pequeños. Eso está afectando los volúmenes de compra. Y entonces no solamente es la caída de la frecuencia, sino que adicionalmente son tamaños más pequeños, pues que se empiezan a ver creciendo, pero obviamente no podemos comparar con lo que aportaban los envases familiares que crecieron en la pandemia. Adicionalmente, pues en la frecuencia de compra que hemos estado también comentando, vemos que en la frecuencia de compra se reducen las unidades, se reduce la frecuencia y todo tiende entonces a decrecer. Si entramos a ver cestas en específico, aquí tenemos entonces la apertura de las 5 cestas que medimos y vemos entonces su comportamiento en Centroamérica. En términos de precio, pues todas están teniendo un aumento de precios reportado, todas las cestas, es el número que ven en la barra rosada, y los precios promedio entonces tienden a crecer sobre todo en alimentos y en lácteos. Son las cestas en donde el consumidor está pagando por precios promedio más altos. ¿Qué efecto tiene esto? En alimentos, pues el volumen no crece en la misma medida, pero aún así se logra mantener positivo. O sea, los alimentos pues logran comprar 2% más de volumen, aunque paguen 5% más de valor, ¿sí? El problema está dándose más, por ejemplo, en la cesta de lácteos, en donde en lácteos allí sí tenemos una contracción de volumen con un aumento de valor. En el caso de lácteos, pues viene impactado por dos fenómenos. Uno, pues sí, sería un poco el tema de racionalización de categorías como la leche, pero tenemos también acá categorías de lácteos que tendieron a crecer de manera muy relevante durante la pandemia y que hoy frenaron su crecimiento. Este es el caso de lácteos más premium, como el caso de la leche evaporada y la leche condensada, que crecieron significativamente porque había una alta elaboración de postres en el hogar mientras estuvimos en confinamiento. O sea, los gustos se daban en el hogar, entonces, claro, creció todo lo que tenía que ver con indulgencia. Hacíamos más postres, el dulcito, todo lo que tiene que ver con pastelitos, eso creció. Pero entonces, con el impacto de los precios, ya empieza a bajar este consumo, esta demanda, y ahí vemos entonces esas pérdidas de volumen en la cesta de lácteos específicamente. En la parte de bebidas, decir que los precios están creciendo un 3% y el volumen pues prácticamente está flat con un menos 1%. Y por supuesto son las industrias en las que me concentro y no así en la de home o personal care, pero que igual están allí para su referencia. Si vemos ahora pues de todas estas categorías, pues vamos a ver de cada uno de los clústeres, de cada una de las cestas, si están aumentando los tamaños de compra o disminuyendo.
Esto es Total Centroamérica. A Total Centroamérica todavía tenemos un escenario en donde la mayoría de categorías tienden a incrementar su tamaño de compra. El tema obviamente en donde el consumidor sabe que a envases más grandes pues tiende a tener precios promedio por litro o por gramo pues más económicos. Entonces sí, tenemos todavía incrementando a la mayoría de categorías en tamaños de envase. Sin embargo, tenemos también un alto peso de los que disminuyen tamaño, principalmente concentrado en la parte de alimentos y bebidas. Y eso es precisamente lo que voy a mostrar más adelante específicamente para Costa Rica. Si vemos ahora en términos de la variación que hay de precio por unidad, la frecuencia y los canales visitados. Aquí en este sentido, a Total Centroamérica, y va a ser el mismo trend tenemos para Costa Rica, es que cada vez estamos visitando mayor número de canales. Y cuando digo, y recuerden, mayor número de canales, pero en un contexto en donde el volumen está decreciendo, en un contexto en donde no estamos comprando más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada canal está perdiendo lealtad de manera significativa y que hoy por hoy el reto más relevante para los retailers y para el mundo de los canales de compra se denomina lealtad o fidelidad de compra, porque lo que más están perdiendo es ticket. El ticket es el que está con los mayores problemas a Total Centroamérica y en el caso de Costa Rica es exactamente la misma tendencia. Entonces, vean ustedes allí los números, por ejemplo, en el tema de canales visitados, es donde tenemos el número de 118. Ese 118 quiere decir que hoy por hoy estamos visitando 18% más canales diferentes que los que visitábamos en el 2019. Es decir, hemos aumentado los canales en donde vamos a hacer nuestras compras. En lugar de concentrar las compras, que fue lo que pasó en la pandemia, ven ustedes la línea, lo que le sucede, entramos al 2022 y el shopper, ¿qué hace? Ir a buscar en cada canal dónde va a encontrar el mejor precio, la mejor oferta, la mejor promoción. Entonces, se van a visitar muchos más canales, ¿verdad? Entonces, hay un reto importante y eso hace que la distribución y la presencialidad en el canal sea hoy mucho más importante que antes. Porque hoy la frecuencia de compra se perdió. Entonces, si mi producto no estaba en el canal, antes tenía una oportunidad más rápida de que el shopper fuera a comprar otra vez. Hoy la frecuencia está más espaciada, entonces cada vez que mi producto no estuvo en el canal de venta, me resulta más caro que antes. ¿Me explico? Al no estar. ¿Ok? Hagamos ahora el zoom precisamente a lo que está sucediendo específicamente en Costa Rica. Y entonces aquí entramos ya al entendimiento del shopper tico, pero muchas de las premisas que compartí con anterioridad se van a repetir. Y pues obviamente lo que voy a hacer es comentarios de cosas que sí son o que tienden a ser diferentes o similares. Primero que nada, ver el árbol de cómo se comporta la canasta de Costa Rica. Esta canasta está actualizada al mes de mayo 2022, o sea que es una canasta pues sumamente actualizada, ¿no? Es de hace un par de meses, en donde vemos que en Costa Rica el total de la canasta FMCG está creciendo 5% en valor, pero el crecimiento viene todo por aumento de precios, ¿verdad? 4% aumenta el precio en promedio. El volumen cae 2%, o sea, pagando 5% más caro, al final yo como consumidor me llevo 2% menos de volumen. Entonces, si me llevo menos volumen en el year to date, esto está enero-mayo 22 versus enero-mayo 21, quiere decir que sin duda está empezando a haber una fuerte racionalización de productos, ¿verdad? O sea, tengo que estar consumiendo menos. O sea, eso es lo que nos dice este gráfico. ¿Cómo es que estoy consumiendo menos? Principalmente por la caída de la frecuencia. La frecuencia ven que se cae 4%, aun cuando cada vez que compro el desembolso que hago es 8% más alto. Pero
Voy a regresar un minuto. Sin embargo, con el 8% más alto de compras que hago, aún así estoy pagando un 10% más caros los precios por acto de compra. O sea, sí está habiendo definitivamente un desembolso mucho más alto del que se hacía antes. Entonces, esto es lo que está impactando los volúmenes del consumidor. Si vamos a ver ahora sí cómo está la distribución del gasto en el consumidor tico. Este es el mix de valor, este es lo que siempre denominamos como share of wallet o el share de la billetera del consumidor, ¿no? De cada 100 colones que gastan, cuánto lo gastan en alimentos, cuánto en bebidas, cuánto en lácteos, etcétera. Entonces, tenemos nuevamente Year to Date 21 versus Year to Date 22, teniendo en cuenta que es una canasta que en valor sí crece un 5%. ¿Se recuerdan? Entonces, de ese 5% que crece la canasta, de las cestas que están en crecimiento, una es alimentos, principalmente alimentos básicos, que pasa de 39 a 40% de peso. Entonces, los básicos sí crecen. Lo que denominamos alimentos complementarios, allí no tenemos crecimiento, ahí más bien pierden 2 puntos de participación. ¿Cuál es la diferencia? Pues la frecuencia con la que se compran. El alimento básico, pues por supuesto se podrán ustedes imaginar, ahí está incluido arroz, frijol y va a estar pues todo lo que entendemos como de alto consumo, de alta rotación y que por tanto se le denomina básico. Por el contrario, en la parte de alimento complementario, pues va a estar mucho de lo de indulgencia que yo compartía, que creció en pandemia, pero ya no más. Ahí están algunas harinas, están alimentos congelados, por ejemplo. O sea, son categorías pues de menor penetración o de menor presencia en los hogares. Del resto de categorías, decir también que lácteos es otra que se ve afectada, pierde un punto, de 15 a 14%, y el personal care complementario también tiende a perder. Personal care complementario pues es lo que primero sacrifica el consumidor. Pasó en pandemia y vuelve a pasar ahora en crisis. Muy retada toda la industria de maquillajes, fragancias, productos para el cabello, todo lo que tiene que ver con personal care que no es básico, ¿verdad? Lo que tenemos en personal care básico que sí crece es más bien pues la parte de jabones y mucho que tiene que ver con los nuevos hábitos que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Que es el mismo caso de home care. Home care es hoy por hoy una de las cestas que mejor se comporta, que no pierde, porque la pandemia nos dejó con nuevos hábitos de limpieza. Y entonces es prioridad ahora el desinfectante, es prioridad el detergente, el limpiador, el cloro. Entonces hay un cambio significativo, digamos, en los hábitos y vemos que entonces primero sacrifican un alimento complementario antes que sacrificar limpieza, ¿verdad? Hace 5 años no hubiera pasado esto, ¿verdad? Son efectos de los nuevos hábitos que va dejando entonces en el consumidor la situación actual. Si vemos ahora cómo se comportan entonces las diferentes cestas, pero ahora en términos de volumen. En volumen entonces pasa exactamente lo mismo que ya veíamos a total Centroamérica. Una de las cestas que se ve entonces más afectadas en volumen es precisamente lácteos. Lácteos es la que decrece un 10% en volumen, aunque en valor logra crecer, ¿verdad? Logra crecer un 3%. En el caso de alimentos tenemos un decrecimiento del 2% en Costa Rica y en alimentos complementarios también 2% de disminución. Para bebidas específicamente, ahí sí vemos crecimientos, tenemos un 6% de crecimiento en el volumen y también crecimiento en el valor. De hecho, es entonces la parte de bebidas una de las que tiene el comportamiento más positivo para el mercado costarricense. Y es que específicamente en bebidas, ya vamos a hablar más adelante, pero hubo, digamos, mucha innovación asociada a todo el tema de bebidas y en Costa Rica, sobre todo bebidas también asociadas a los trends de salud, que todo lo que tiene que ver con salud también se vio muy beneficiado por la pandemia, en términos de hacerle conciencia al consumidor, digamos. Entonces, eso es de lo que vemos. ¿Qué pasa
con los hábitos de compra del tico, del consumidor tico. Pues el consumidor tico lo vemos entonces haciendo el mismo efecto de lo que comenté con anterioridad a Total Centroamérica. En el consumidor tico vemos que las unidades por acto, igualmente las unidades compradas tienden a disminuir, que es lo que vemos en las barras grises. Vemos que están entonces en disminución y vemos que más bien la frecuencia de compra pasa exactamente lo mismo en Costa Rica, también tiende a decrecer. Entonces, ante el aumento de precios, el consumidor lo que ha hecho es reducir la frecuencia con la que compra y reducir el volumen que lleva cada vez que compra. Esa es, digamos, la solución del consumidor a la crisis actual. El shopper también comienza a reducir la cantidad de categorías compradas por ocasión. Y ese es otro de los cambios que son propios del 2022. Mientras estuvimos en pandemia, la misión de compra que creció más fue la misión de compra grande, la misión de abastecimiento, la misión en donde llevábamos 10 categorías o más. Pero vean, es la punteada que está hasta arriba. Vean cómo entra el 2022 y se cae la misión de compra de abastecimiento, ya no más compras grandes. Y lo que empieza a crecer es la misión de compra de reposición. Son misiones, son shopping missions más pequeños. Crece reposición y crece proximidad, que son entonces misiones de compra en donde llevamos menos categorías por ocasión. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la billetera no da para llevar la misión de abastecimiento que estaba creciendo en el 2020 y 2021, ¿verdad? Aún con los temas económicos de la pandemia, hoy se ve mucho más fuerte y mucho más claramente en el consumidor lo que sí denominamos como una crisis, pues para el bolsillo del shopper tico. Entonces ahí vemos este efecto en las misiones de compra. Ahora veamos que el comprador costarricense, pues por cuál tipo de marca se inclina a comprar. En términos del tipo de marcas, ahí lo que hacemos es una segmentación en donde clasificamos a las marcas en premium, que son las que tienen el precio promedio más alto. Le siguen marcas mainstream, que serían las marcas intermedias, seguido por las marcas economy, que serían las que tienen un precio promedio 20% por debajo de la media del mercado, y por último private labels o marcas privadas. ¿Qué es lo que está pasando entonces a Total FMCG? Pues vemos que hay un efecto aquí curioso. Tienden a crecer los extremos. Hoy por hoy lo que está creciendo es o las marcas económicas, las economy, y creo que esa se responde por sí sola. ¿Por qué crecen las economy? Pues porque el consumidor está buscando precios bajos, ¿verdad? Esa se entiende perfectamente. Pero el otro extremo que crece son también las marcas premium. Las premium son también las que están creciendo. Esto me parece a mí que nos genera oportunidades importantes, digamos, de posicionamiento de algunas de nuestras marcas. ¿Por qué crece premium? Pues crece porque el consumidor hoy por hoy está buscando dos beneficios. O busca lo más barato, porque me va a ayudar en mi presupuesto, o busca lo de mejor calidad, porque me va a dar la garantía de calidad que necesito en una época en la que no estoy dispuesta a arriesgarme. Entonces, hoy las marcas más retadas, las que están decreciendo, son precisamente las mainstream. Las mainstream ven que son las que se caen un 4% en volumen. Entonces, lo que es intermedio, lo que es mainstream, no es lo suficientemente bueno, ni en precio, porque no tiene el precio más bajo, ni en calidad, porque no tiene la mejor calidad. En cambio, premium, de alguna manera y en algunas categorías, premium se puede hacer rendir mejor. Digamos, aquí lo que empezamos a ver son estrategias de hacer rendir más las categorías. Les doy, por ejemplo, el caso de cloros o del caso de detergentes. Un detergente premium se puede hacer rendir más que un detergente económico. O la leche, quizás incluso le echo más agua. O sea,
es que el consumidor tiene que encontrar maneras para hacer que en las categorías y los volúmenes que están comprando le alcance como le alcanzaba antes, aunque lleve menos. O sea, algunas formas de hacerlo tiene que encontrar. Entonces crece Economy y crece Premium. Y por supuesto marca privada, que sí, también continúa creciendo y son unas de las que más impactadas en precio están reportando el mayor incremento en valor, impulsado principalmente por incrementos de precio. Vemos aquí ahora un listado de las categorías que más tienden a crecer dentro de cada uno de los segmentos. Por ejemplo, en el segmento de marcas premium, crecen categorías como alimentos congelados, crece gaseosas de marcas premium, son las que más crecen, café tostado, aceite y té líquido. En la parte de marcas económicas más bien crecen productos de tomate, hierbas y especies, embutidos, ketchup y cloro. Y en la parte de private labels lo que más tiende a crecer son embutidos, tortillas, harinas de maíz, detergentes y productos de tomate. Esto todo específicamente en Costa Rica. Vemos ahora, pues, en qué categorías tienden a ser más relevantes qué tipo de marcas. Entonces, acá simplemente tenemos el cruce de las segmentaciones. La segmentación del tipo de marcas con las cestas que compra el consumidor. Insights ahí relevantes que precisamente, si vemos el caso de alimentos, por ejemplo, en alimentos vemos ahí que destacan pues la compra de marcas privadas, más arriba de lo que pesan en el total FMCG. En total FMCG, marca privada pesa 14, en alimentos pesan 20, específicamente para Costa Rica. Pero en alimentos complementarios, ahí más bien tienden a pesar más las marcas premium. Y es que precisamente, si el consumidor está buscando darse algún tipo de gusto, seguramente lo va a hacer a través de una marca pues, de mejor calidad o de mejor reputación o de mejor branding, ¿verdad? Entonces, allí vemos más bien en alimentos complementarios relevante a las marcas premium. Y en el caso de bebidas, allí más bien destacan las mainstream y un poco también la parte de marcas premium. Eso, digamos, en términos de lo que sucede en tipos de marcas en Costa Rica. Y ahora bien, este chart lo había mostrado para el total Centroamérica y ahora se los comparto para Costa Rica. Y aquí está, pues precisamente el comentario que hice anteriormente, en donde veíamos que específicamente para este país, allí sí hay un crecimiento de compra en tamaños más pequeños. De 38% del volumen que se está comprando, del número de categorías, hay 38% de categorías en donde se está disminuyendo el tamaño de compra. Y por el contrario, sí, hay 40% de categorías donde se está aumentando el tamaño, pero esto pesa un 46% para Centroamérica. Entonces, Costa Rica, por eso digo, destaca como uno de los países de Centroamérica en donde más bien se empieza a disminuir el tamaño de los envases comprados. Esto está impactando también los volúmenes de compra, pero es importante que lo sepamos para saber pues qué está haciendo el consumidor. Acá vamos a ver ahora, no sé por qué no nos salen los números acá, creo que se fueron, pero yo les comento. Igual, este es el top 15 de las categorías que más tienden a comprarse en volumen y son aquellas que están creciendo. Y lo que tenemos aquí reportado es en verde o en rojo si las categorías aumentan por precio promedio en colones o si aumentan o disminuyen tamaño. Entonces, por ejemplo, y explico la marca número 1, la categoría número 1. La categoría que más crece, por ejemplo, es agua envasada. Estas son categorías de comestibles, bebidas o alimentos y es el top 15 de las que más crecen en volumen. Una de las que más crece es agua envasada y agua envasada está aumentando precio promedio, pero está disminuyendo su tamaño comprado. Es decir, se está disminuyendo tamaño, pero aumentando por precio. La categoría número 2 sería la parte de hierbas
La categoría número 3 es pastelitos, luego seguiríamos con harinas de maíz, congelados, té líquido envasado, cervezas, sardinas, frijoles procesados, bebidas gaseosas, bebidas refrescantes, pan de caja, colados, cereales calientes y azúcar. Ese es el top 15 de categorías que lograron aumentar volumen en Costa Rica al year to date de mayo 2022. Para finalizar, vamos a estar compartiendo ya dónde compra el shopper y aquí hago ya solamente un zoom a la parte de los canales para el entendimiento, pues bueno, básicamente de cuáles canales son en los que el shopper costarricense está pues comprando más en el contexto actual pues del 2022. Nuevamente repasar nada más lo que ya habíamos visto, que la frecuencia de compra está en disminución, pero el número de canales visitados, el mismo número que compartí para Centroamérica, pasa lo mismo en Costa Rica. Estamos aumentando la cantidad de canales que visitamos por trimestre. Significa que en Costa Rica pasa exactamente lo mismo, que los tickets promedio de compra por retailer están cayendo, ¿verdad? Tenemos entonces un tema de ticket de compra. ¿Cuáles son los canales entonces que logran crecer? Tenemos obviamente en el contexto de volumen actual, que es un volumen que no crece, los discounters o el formato discount se logra mantener. De pesar 44% el año pasado, sigue pesando hoy 44%. Pero por el contrario, vemos hoy en volumen perdiendo a los famosos supermercados independientes. Pasaron de 21 a 18%. Y es que los independientes fueron el boom de la pandemia. En la pandemia llegaron a ese 21%, cuando habían venido como de 10, 12, 15, llegaron a 21%. Entonces hoy mermaron su crecimiento. Ya no son hoy por hoy los que más están creciendo. Y me adelanto a la historia. No son los que más crecen porque la misión de compra de abastecimiento, se recuerdan que es la que más afectada se ve. Y el supermercado independiente es el que mejor estaba cumpliendo el rol de misión de compra grande, de abastecimiento. Pero hoy lo que está buscando el consumidor es misión de compra de reposición o de proximidad. Entonces lo que tenemos es una recuperación del canal tradicional. Hoy por hoy, al 2022, empieza a recuperarse el canal tradicional porque el consumidor está buscando hacer out of pockets más bajos, porque simplemente la plata no está alcanzando. Entonces el canal tradicional empieza otra vez a jugar allí un rol interesante y entonces hace que crezca tanto la parte de mini supers del tradicional, digamos un formato más pequeño, pero también en el otro extremo tienden a crecer algunos supermercados. Supermercados me refiero de grandes cadenas. Pasa entonces con los canales lo mismo que pasó con las marcas. El consumidor escoge los extremos o busca lo que a sus ojos resulta como más barato por proximidad, probablemente como el canal tradicional, o busca para lo premium y para los gustos un canal como el supermercado. Y el que está siendo afectado es el independiente, que está en el medio, y el discount está flat. Flat en share, pero en una canasta que decrece, ¿verdad? Entonces, como para tenerlo muy mapeado. La variación en volumen de estos canales, pues la vemos negativa principalmente para los independientes, y esta caída de los independientes entonces viene dada por un switch que principalmente se va, 37% de la contracción de los independientes se va a trasladar a supermercados, 36% se traslada a descuentos y bodegas y 29% se traslada al canal tradicional. Entonces hay un switch que va de un canal a otro. Totalmente estamos hablando hoy de un switch, porque el mercado hoy no está creciendo. Entonces cualquier canal que gane es porque le está robando a otro. Cuando tenemos un contexto de canasta en crecimiento, entonces sí puede haber varios canales que crezcan, pero hoy por hoy eso no sucede. Y cierro entonces mostrando ya
el tema de las shopping missions que yo les adelantaba en la historia. Lo que sucede es que precisamente el canal independiente es el que tenía el rol más relevante allí en abastecimiento. Y hoy por hoy, entonces, como compartí, más bien es el de reposición y el de proximidad el que está creciendo, y es un rol que cubre mejor el último de los canales, que lo tenemos como canal tradicional, que es este mini súper pequeño, o podría ser pulpería grande, ¿no? Es una mezcla ahí de esto, pero es tradicional principalmente, que no son de cadena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede hoy. El traslado de compras está influenciado porque el shopper busca hacer compras más pequeñas y por eso hay una recuperación del canal tradicional. ¿Con qué ideas nos vamos hoy entonces luego de todo este contexto? Les dejo entonces 3 ideas para finalizar. Número 1, pues saber que la inflación definitivamente se ve haciendo un efecto directo en los hogares. Definitivamente el mercado está creciendo en valor, pero no está creciendo ya en volumen. Vemos una racionalización entonces del consumo. Esto se da en Latinoamérica, en Centroamérica y en Costa Rica. Entonces no estamos pues fuera obviamente de las tendencias globales. Y en este sentido entonces sí hay una búsqueda de marcas económicas principalmente asociadas pues obviamente al tema de precios. Número 2, pues con el aumento de precios vemos que muchos están buscando reducir el tamaño de compra y vemos que esto es algo que está pasando en efecto en Costa Rica. Los tamaños de compra tienden a reducirse principalmente, pues obviamente en la búsqueda de menores out of pocket o menores desembolsos. Para el caso de Costa Rica, obviamente esto afecta los volúmenes de la canasta. Y en el tema número 3, pues vemos que los cambios de hábitos de compra impactan también a los canales. Y hoy por hoy entonces hay algunos canales recuperando, como es el caso del canal tradicional, discounters manteniéndose y supermercados logrando ganar share, con lo cual pues también nos presenta oportunidades claras hacia qué canales tenemos que dirigir más nuestra mirada, pero sabiendo también que tenemos la oportunidad de hacer targets, digamos, muy definidos de mercado. Veamos que sí, hay un consumidor buscando marca económica, pero hay un nicho importante de consumidores buscando premium, buscando realmente apostar por calidad en algún tipo de categorías. Entonces, pues veamos hacia estas oportunidades y ojalá que con esto pues les deje mayores ideas, mayores inspiraciones de qué hacer en el contexto actual de la canasta de consumo masivo, y cualquier duda pues estamos a la disposición. Muchas gracias.